Soy Roberto Pombo. Bienvenidos a Mis Preguntas, un programa de Prisa Media patrocinado por CAFAM, una caja llena de oportunidades para trabajadores, empresarios y emprendedores. CAFAM, una caja llena. ¿Por qué se demoró tanto la humanidad en volver a la Luna? Luego de 44 años, la humanidad envió de nuevo una misión tripulada a orbitar la Luna. ¿Por qué hay un nuevo interés en llegar al espacio? ¿Estamos ante una nueva carrera espacial? Para este capítulo hablamos con Raúl Joya, director del Observatorio Astronómico de la Universidad Sergio Arboleda, con Mario Armando Higuera Garzón, director del Observatorio Astronómico Nacional, con el divulgador científico y exgerente de Planetario de Bogotá, Germán Puerta, con Rafael Martínez Galarza, astrofísico en el Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian, y con Paola Castaño, investigadora de la Universidad de Exeter. Soy Roberto Pombo y este es el capítulo 187 de Mis Preguntas. Bienvenidos. ¿Alguna vez en un ataque de cursilería le han regalado la luna? Es un cliché romántico eso de bajarte la luna a alguien o bajarle la luna a alguien, pero es porque ese distante objeto espacial ha sido la fuente de miles de ficciones y nos ha obsesionado desde hace milenios. Desde mucho antes de que existieran telescopios o teorías científicas, la relación entre la humanidad y la luna comenzó con un simple gesto: levantar la mirada en la noche. Ese punto luminoso, cambiante y silencioso se convirtió en una de las primeras referencias estables en un mundo impredecible. La regularidad de sus fases que se repiten, su aparición constante, ayudó a marcar el tiempo, a organizar cosechas, rituales, a dar forma a las primeras maneras de calendario conocidas en distintas culturas humanas. Pero más allá de ser un aspecto útil y clave, ha sido sobre todo una superficie donde cada civilización ha proyectado sus preguntas. En los Andes, por ejemplo, los incas la veneraron como Mamá Quilla, una diosa protectora asociada con el orden del mundo y los ciclos vitales. Durante los eclipses, creían que una criatura la atacaba y hacía ruido para defenderla. En la antigua Grecia, la luna tomó la forma humana de Selene, una diosa que cruzaba el cielo cada noche en un carro plateado, convirtiendo el firmamento en una escena narrativa que explicaba lo que los ojos veían. Para los muiscas, por ejemplo, es una de las deidades principales y representa la fuerza de la noche, las emociones y la fertilidad de la tierra. La luna ha aparecido en cientos de relatos orales y complejos, no solo como símbolo, sino como herramienta para entender el mundo, anticipar eventos naturales y organizar la vida social. Con el paso del tiempo, esa presencia simbólica se trasladó al arte. En el romanticismo europeo del siglo XIX, por ejemplo, artistas como Caspar David Friedrich la utilizaron como elemento central para representar la introspección y la relación entre el ser humano y la naturaleza. Con la llegada de la modernidad, la luna dejó de ser un símbolo y empezó a convertirse también en un destino imaginado. En el siglo XVII, Johannes Kepler escribió Somnium, una obra que describe un viaje a la luna desde la perspectiva protocientífica, considerada una de las primeras piezas de ciencia ficción. 2 siglos después, Julio Verne imaginó en De la Tierra a la Luna un viaje impulsado por tecnología, anticipando elementos que luego formarían parte de la exploración espacial real. La obsesión se hizo realidad en 1969, cuando por fin un humano pisó el suelo lunar. Neil Armstrong y Buzz Aldrin fueron los primeros. ¿Por qué la luna ha sido un elemento tan persistente en los relatos sobre el origen del mundo y en las formas de entender fenómenos naturales? Esto me contó Raúl Joya, director del Observatorio Astronómico de la Universidad Sergio Arboleda. Ha sido persistente en los relatos sobre el origen del mundo, por lo que es un cuerpo natural que fue inalcanzable para el ser humano. Solo el Sol la supera. Gracias a ese innato e inherente reflejo de mejorar el modo de existir y mantener nuestra supervivencia a través de los miles de años desde el primer Homo sapiens, sumado al de explorar su entorno, hemos logrado construir sociedades con base en lo que llamamos ciencia, el conocimiento. Indudablemente es un astro que el ser humano debió contemplar y además adorar, y que inspira siempre a los enamorados y por supuesto escritores. Soñar, poseerla, brindarla o estudiarla abrió la puerta para intentar entender si ella estaba más o menos lejos que el Sol,
que si era inmaculada en cuanto a una bella superficie plana, pero con manchas. Desarrollos con inventos como el telescopio o más recientemente los cohetes en usos de naves espaciales jalonaron todas las ciencias a las cuales nos debemos hoy en día. Ciencias en el ámbito social y político, la salud y la educación o en cualquiera de los oficios y profesiones del mundo nos dan el ejemplo de resultados aplicados observados en la naturaleza, en el cosmos y sus fenómenos naturales. Desde la comprensión de las épocas de grandes nevadas o altas temperaturas en veranos para programar siembras, hasta intentar comprender que en las estrellas que se observan hoy en día tienen en sus entornos planetas de insospechadas características. Pero en el presente, aunque ya el ser humano camina sobre ella, la Luna está aún distante para millones de habitantes del planeta Tierra. Creo que ella seguirá dando mucho de qué hablar. El pasado 1 de abril, 4 astronautas abordaron la cápsula llamada Orion, encima del cohete más poderoso que la NASA ha construido desde el Saturno V. Hicieron algo que ningún humano ha hecho desde diciembre de 1972, alejarse de la Tierra lo suficiente para ver la Luna de cerca. La misión Artemis II envió a los astronautas de la NASA Reed Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto con el astronauta canadiense Jeremy Hansen, en un viaje de aproximadamente 10 días alrededor de la Luna. Esta misión no aterrizó, sino que rodearon el satélite natural, pero eso ya es histórico porque Artemis II marcó la primera vez que astronautas se aventuran más allá de la órbita cercana de la Tierra desde la última misión Apolo en 1972. La llegada del hombre a la Luna es una de las grandes hazañas de la especie humana, junto con la invención de la rueda y de la imprenta. Ese 20 de julio de 1969 marcó un hito en la historia. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Oh, that looks beautiful from here, Neil. It has a stark beauty all its own. Esas palabras ya tan famosas del primer hombre en pisar la Luna, Neil Armstrong, quedaron en la memoria de la humanidad para siempre. Es un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad. Se cree que unas 650 millones de personas vieron en vivo el alunizaje. Pero ese hito histórico se debe en buena parte a la competencia, a la rivalidad que existía en ese momento entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Era una competencia. Ya los soviéticos habían asestado el primer golpe y habían logrado enviar al primer hombre al espacio, Yuri Gagarin, que orbitó el planeta por 108 minutos en 1961 a bordo de la nave Vostok 1, 8 años antes del alunizaje. El politólogo John Longston, profesor emérito de la Universidad George Washington, lo explica así, abro comillas. Los días de Apolo no eran en el fondo sobre ir a la Luna, eran sobre demostrar el liderazgo global de Estados Unidos en una competencia de suma cero con la Unión Soviética. Cierro comillas. Era la época de la Guerra Fría. En 1957, la Unión Soviética lanzó el Sputnik, el primer satélite espacial. Para Estados Unidos, estos logros soviéticos eran inaceptables. El presidente Kennedy declaró en 1961 ante el Congreso su objetivo de llevar a un hombre a la Luna antes de que terminara la década. Los recursos fueron inmensos, alrededor de $25.800 millones para Apolo entre 1960 y 1973, equivalente a casi $264.000 millones actuales. A mediados de los años 60, la NASA recibía alrededor del 4,5% del presupuesto federal, 10 veces más que su participación actual. El objetivo que se había propuesto Estados Unidos era deliberadamente acotado, estaba pensado para el espectáculo, llegar primero a la Luna, plantar la bandera y volver a casa. No estaban pensando en construir colonias lunares, estaciones de investigación científica ni exploración sostenible. Cuando Apolo 11 alunizó en julio de 1969, la misión política ya estaba cumplida. Para ese momento, la NASA se estaba preparando para 9 misiones más a la superficie lunar, pero la realidad política cambió rápido. Cuando se debatía el presupuesto de la NASA en diciembre de 1969, uno de los principales asesores del presidente Nixon le comunicó a la agencia que el presidente dice que no tiene suficiente dinero en los próximos años y debe aceptar limitaciones en las actividades espaciales, y que Nixon no veía la necesidad de ir a la Luna 6 veces más.
En 1970, las misiones futuras de Apolo fueron canceladas. Apolo 17 se convirtió en la última misión tripulada a la Luna por tiempo indefinido. Busqué al profesor Mario Armando Higuera Garzón, director del Observatorio Astronómico Nacional, y le pregunté: ¿estamos ante una nueva carrera espacial con Artemis o se trata de una lógica completamente distinta a la de la Guerra Fría? El proyecto Artemis que se está desarrollando en estos momentos sí resulta ser una nueva etapa de competencia entre los Estados Unidos y la República Popular de China. Esto basado en el hecho de que ya no el objetivo es llegar a la Luna, sino empezar a construir una base que permita tener hombres o mujeres viviendo allí en la Luna. Es un proyecto que puede durar entre 15 a 20 años y esta etapa pone a las dos grandes potencias, los Estados Unidos y China, en busca de ser los primeros que alcancen el objetivo. Además, se presenta ya una situación económica fundamental porque los recursos en minerales que puedan estar depositados en la superficie lunar resulta ser importantes para el desarrollo de estas naciones. Por lo tanto, estamos de nuevo en una competencia entre dos potencias, digamos, actuales. Pero, ¿por qué no volvimos a la Luna? ¿Por qué tuvieron que pasar casi 50 años? Esas simples preguntas han desatado varias teorías conspirativas. Hay una en especial que me llama la atención, una que dice que en realidad el humano nunca pisó la Luna y que los videos del alunizaje en realidad fueron un montaje dirigido por nada más y nada menos que el director de cine Stanley Kubrick. Pero la verdad es más sencilla y aburrida que ese supuesto. La razón principal fue el dinero. Las misiones Apolo 18, 19 y 20 se engavetaron porque eran muy costosas, pero la cuestión no era solo de plata. La administración Nixon lidiaba con la guerra de Vietnam, conflictos sociales internos y presiones económicas. Gastar miles de millones en misiones lunares era cada vez más difícil de justificar ante contribuyentes más preocupados por problemas terrenales y urgentes. Una guerra impopular en Vietnam y el malestar social, la desigualdad racial, la pobreza, el asesinato de Martin Luther King cambiaron las actitudes. Después de que se ganó la carrera lunar en el 69 con Apolo 11, el cambio llegó de manera brutalmente rápida y vinieron 2 misiones Apolo canceladas y la línea de producción del cohete Saturno V cerrada. Pero eso no significa que después de Apolo la NASA se quedara de brazos cruzados. Hubo varios intentos, pero todos fracasaron por la misma razón. En los años siguientes, al fin del programa Apolo, debido a los recortes presupuestarios, hubo varios otros proyectos federales para enviar humanos de nuevo a la Luna. Tressiel Muir-Harmony, historiadora de la ciencia en el Museo Nacional del Arte y el Espacio del Smithsonian, explicó que lo que pasó fue que a medida que cambiaron las administraciones presidenciales, las prioridades espaciales para estos grandes programas también cambiaron. Y simplemente no ha habido voluntad política sostenida para sacar adelante un programa que tomará muchos años, financiamiento significativo y muchos recursos. El programa Constelación, lanzado a mediados de los años 2000, prometía volver a la Luna en 2020. Producía hardware de vuelo real con un lanzamiento de prueba de un cohete Aries 1 en 2009. Tristemente, los costos lo derrotaron. Estaba atrasado, con financiamiento insuficiente y sobrepresupuestado. En 2010, el entonces presidente Barack Obama lo canceló. Y ese es el patrón que se repitió por medio siglo. Un presidente anunciaba un programa, el siguiente lo cancelaba o reducía. Sin embargo, la espera de tantas décadas para volver a enviar humanos a la Luna se acabó. Casi 50 años después, fue la misión Artemis 1 la que volvió al satélite. La nave debe su nombre a la diosa griega Artemisa, hermana melliza de Apolo, que en la época helenística fue conocida como la diosa de la Luna. Este nuevo interés de volver a explorar la Luna comenzó hace unos años. El primer paso de la misión Artemis lo dio Estados Unidos en 2022, cuando la NASA envió una misión no tripulada alrededor de la Luna. Con esto probaron todo lo relacionado a la tecnología y la nave, como los sistemas de propulsión y de energía. Aunque esta primera nave no alunizó, sino que hizo una trayectoria de retorno libre desde la Luna a bordo de la cápsula espacial Orión. La tripulación viajó más allá de la cara oculta de la Luna en un viaje de ida y vuelta de 10 días.
La idea, probar otros sistemas de la nave, los que se encargan de mantener con vida a la tripulación, como el reciclaje del aire y los baños. La nueva llegada de humanos a la Luna se tiene planeada como pronto en 2027, y es que el progreso ahora es más lento que en la primera carrera espacial, y uno de los motivos más importantes para esto es la preocupación por la seguridad. La tolerancia al riesgo en ese momento era mayor que ahora. En muchos sentidos, los astronautas de Apolo tuvieron mucha suerte. Piense en todos los riesgos que implica, primero, salir de la estratosfera, en un aparato de cientos de toneladas repleto de combustible explosivo a toda velocidad, pero además la capacidad de sobrevivir en un ambiente para el que no estamos hechos los humanos, sin gravedad o con gravedad mucho más baja, la radiación espacial, el aislamiento. ¿Cuáles son los riesgos que enfrentan los astronautas al salir al espacio? Eso me contó el divulgador científico y exgerente del Planetario de Bogotá, Germán Puerta. El espacio exterior es un entorno muy hostil. No hay gravedad, no hay atmósfera, no hay campo magnético que nos defienda de la radiación solar, hay riesgos de micrometeoritos, de impactos. Sobre todo las estaciones espaciales son pues lugares muy aislados. Por lo menos la estación espacial es como un apartamento de 6 habitaciones, pero en una cápsula como Orión de Artemis pues es una habitación. Entonces la convivencia y los problemas psicosociales también son importantes, además de que la vida en condiciones prolongadas de ingravidez produce problemas físicos como pérdida de masa muscular, consistencia ósea y otros problemas. En realidad, también viajar al espacio tiene sus riesgos. Salir, alcanzar la velocidad de 11 kilómetros por segundo, con cohetes, con combustible, regresar, ingresar a la atmósfera, hay temperaturas hasta de 2.700 grados centígrados por la fricción. Los escudos térmicos no pueden fallar, la misma recuperación de los astronautas en el amarizaje o en el aterrizaje. En el caso de la cápsula Orión, vamos a ver que están aislados durante varios minutos sin comunicación con la Tierra, cuando estén en la cara lejana de la Luna. Bueno, en fin, el espacio es un entorno complejo, pero llevamos ya muchos años estudiándolo y hemos aprendido muchísimo cómo viajar en el espacio. Y ahora, sin duda, la nueva era con el regreso a la Luna, pues va a ser muy emocionante. Los acuerdos de Artemis que guían la cooperación espacial civil los firmaron 60 países, incluida la India, otra potencia espacial. De otro lado están China, Rusia y otros países, pero lo que tienen en común es que las dos iniciativas buscan establecer misiones permanentes en la Luna. En esa ocasión, llegar primero tiene un valor mucho mayor que el mero gesto simbólico que tuvo hace 50 años. En este punto hay otra pregunta que no deja de darme vueltas en la mente. ¿Por qué volver ahora a la Luna? Esta vez hay varios motivos. El primero, estudiar la Luna. Los científicos esperan que sea una especie de laboratorio de la historia del sistema solar. La Luna nació de una colisión gigantesca con la Tierra hace miles de millones de años y su superficie ha permanecido prácticamente sin cambios. Estudiarla significa aprender más sobre creación del sistema solar y entender cómo apareció la vida en la Tierra, de dónde venimos. Esta investigación incluso podría ayudar a determinar si planetas como Venus y Marte fueron habitables en algún momento. Por otra parte, también se espera que la Luna sirva como una especie de trampolín para un eventual viaje a Marte. Este es quizás el motivo más estratégico. Ir a Marte, una empresa de años. Una misión de ida y vuelta dura cerca de 500 días. Si algo sale mal, no se puede simplemente volver a la Tierra. En ese caso, la Luna se ve como un campo de pruebas potencial para tecnologías, equipos y operaciones y un lugar donde aprender el arte de la exploración de superficies. Las misiones de Marte son de años de duración con muy limitadas oportunidades de regreso a la Tierra, pero la Luna ofrece la oportunidad de perfeccionar conceptos de exploración mientras se está a solo unos días de la Tierra. Según Jim Bridenstine, exadministrador de la NASA, abro comillas, la grandeza de la Luna reside en que el viaje de regreso a casa dura solo 3 días. Así,
Podemos probar todas las tecnologías, reducir todos los riesgos y experimentar con las distintas etapas de desarrollo necesarias para vivir y trabajar en otro mundo. Y podemos hacerlo todo en la Luna, donde si surge algún problema o emergencia, sabemos que podemos traer de vuelta a la gente. Cierro comillas. Y finalmente, esta nueva misión también va a servir para saber lo que el cuerpo humano puede soportar. Artemis II construirá la base científica para la exploración humana segura y eficiente de la Luna y Marte. Los astronautas van a trabajar con científicos en la Tierra para facilitar investigaciones científicas que sirvan para futuras misiones de vuelo espacial humano, como estudios sobre cómo la radiación y la microgravedad afectan el cuerpo humano, algo que es vital conocer antes de mandar personas en un viaje de 2 años a Marte. Con toda la tecnología actual y con el avance de la inteligencia artificial, ¿qué tan lejos está la humanidad de llegar a Marte? Escuchemos lo que me explicó Rafael Martínez Galarza, astrofísico en el Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian. Yo creo que lo de la llegada a Marte y qué tan cerca estamos los humanos de hacerlo es una cuestión sobre todo humana y social más que tecnológica. Si bien hay desarrollos tecnológicos que son necesarios como mecanismo efectivo para amartizar humanos en la superficie de Marte y los recursos necesarios, los dos aspectos que importan más son el aspecto humano, que tiene que ver con aspectos psicológicos de un viaje de alto riesgo por un periodo extendido de tiempo, al menos 2 años que tomaría ir, regresar y hacer una permanencia en la superficie del planeta. Y además social, ¿cómo exactamente queremos llegar a Marte como humanidad? Queremos llegar a Marte como los enviados de grandes compañías que están invirtiendo millones de dólares en ser los primeros en llegar, o queremos llegar a Marte como enviados de toda la humanidad en representación de las sociedades. Es un tema importantísimo que creo que es importante pensar antes de efectuar el viaje real. Y si bien es cierto que tecnologías como la inteligencia artificial hacen más rápido el desarrollo tecnológico, creo que esos aspectos humanos y sociales deben ser cuidadosamente considerados antes de emprender un viaje que expandirá las fronteras de la humanidad. Pero quizás uno de los motivos que más han movido a los países en esta nueva fase espacial es la exploración para encontrar recursos. Los cráteres de la cara sur de la Luna no han visto la luz del Sol en miles de millones de años, y dentro de esos cráteres hay hielo. Si el agua helada existe en cantidades suficientes, podría ser una fuente de agua potable para la exploración lunar y podría ayudar a enfriar equipos. El agua es el material crítico para los planes de la NASA de desarrollar bases y en la idea de crear asentamientos en la Luna. En vez de depender únicamente de recursos transportados desde la Tierra, los astronautas podrían usar el agua de la Luna para obtener aire respirable, combustible para cohetes y más. Por ejemplo, en vez de llevar el combustible del cohete desde la Tierra, lo que sería muy costoso, y hace la nave más pesada, se podría producir en la Luna misma. Hay otros recursos en la Luna con mucho valor. Uno de ellos es el helio 3. Este es el elemento que le quita el sueño a los científicos más entusiastas. El helio 3 es un isótopo de helio raro en la Tierra y depositado en la Luna por el viento solar y ha sido propuesto como combustible para reactores de fusión nuclear en el futuro. La fusión nuclear es la energía que alimenta el Sol. Si logramos replicarla aquí, tendríamos algo que la humanidad ha perseguido por siglos: energía limpia, barata y casi ilimitada, sin residuos radioactivos y sin emisiones. Y el helio 3 es el combustible ideal para ese proceso. El problema es que aquí en la Tierra apenas existe. Las reservas actuales de helio 3 en la Tierra son menos de 25 toneladas. Teóricamente, 25 a 30 toneladas de helio 3 lunar podrían abastecer plantas de fusión nuclear que proporcionarían toda la energía que Estados Unidos consume en un año. Pero antes de seguir soñando con una fuente de energía como esta, hay que poner los pies en la tierra. La fusión nuclear comercial todavía no existe. Los reactores que usen helio 3 todavía son un sueño, pero el camino hacia ese sueño pasa por la Luna. A mediados de 2025, el Departamento de Energía de Estados Unidos realizó la primera adquisición gubernamental
de helio 3 lunar, marcando la primera compra gubernamental de un recurso extraterrestre. Paola Castaño es investigadora en el Departamento de Ciencias Sociales y Políticas, Filosofía y Antropología de la Universidad Exeter, en el Reino Unido. Ella dirige un subproyecto sobre prácticas de ciencia abierta en biología espacial en el repositorio de datos de ciencia abierta de la NASA. La busqué y le pregunté, ¿qué implicaciones tiene considerar la Luna como un lugar para extraer y procesar recursos? Pues aquí sí ya es un escenario, digamos, distinto. Yo creo que también en el contexto del programa Apolo y en el contexto de la carrera espacial de la Guerra Fría en ese momento, ya la Luna era obviamente un lugar de interés geopolítico y quien llegara primero iba a tener como un triunfo, por decirlo así, como fue el que tuvo Estados Unidos en ese contexto antes de lo que era en ese momento la Unión Soviética. Pero ahí el gesto, digamos, era como llegar y poner la bandera. Ahora el gesto es mucho más complicado porque es el de ya formar un asentamiento humano que en efecto tiene el tema de la investigación, la exploración y la explotación como tres cosas absolutamente conectadas la una con la otra. En el contexto actual de la exploración espacial no se puede separar la exploración y la investigación científica de las intenciones de explotación. Es un tema muy preocupante, es un tema sobre el que no hay suficiente interés político en este mundo, lamentablemente porque pareciera que es un tema muy como pequeño y que le interesa a un grupo muy pequeño de gente, pero por el contrario es un tema creo que de un interés enorme para toda la humanidad y que debería ser fuente de preocupación. Lamentablemente no hay herramientas jurídicas, digamos, concretas, más allá de las que puedan tener los países individuales para contener o por lo menos modular los impulsos de las empresas que quieren hacer esto, porque a nivel internacional lo que existe es como un tratado de la Luna, que algunos países han firmado, Estados Unidos no ha firmado, hay un tratado del espacio exterior que dice que ningún cuerpo extraterrestre, ningún cuerpo por fuera de la Tierra puede ser sujeto como a reclamos de soberanía por parte de ningún Estado. Eso es básicamente una declaración de buenas intenciones, pero que no tiene ningún, digamos, como peso en el sentido de evitar que alguien haga algo. Y lo que enmarca, digamos, más como legalmente esta exploración de este momento es los acuerdos Artemis, que son los que firmó Estados Unidos bilateralmente con muchos países, entre ellos incluso está Colombia. Colombia es uno de los países que firmó los acuerdos Artemis, donde básicamente sí dicen que la explotación de recursos lunares está prácticamente abierta y es una posibilidad muy real. Entonces, lo que implica eso es una preocupación que debería ser mucho más compartida globalmente, más allá como de la fascinación y de la emoción que pueda producirle esto a algunas personas o también la preocupación que pueda producirle a otras. Creo que debería ser un tema como de más atención pública y lamentablemente no lo es. La humanidad lleva milenios buscando respuestas en el cielo, en las estrellas. Allí residen las respuestas a muchas de las preguntas sobre nuestro origen y el del universo. La Luna es el primer paso de, ojalá, el encuentro con eso que siempre hemos querido encontrar cuando alzamos la mirada al cielo. Y ojalá la Luna no se convierta en la primera mina de recursos del espacio. Soy Roberto Pombo y este fue el capítulo 187 de Mis Preguntas. Nos vemos en el próximo capítulo. A partir de este momento, este capítulo de Mis Preguntas queda disponible en todas las plataformas de podcast. Este episodio fue posible gracias a CAFAM, aliado estratégico en el crecimiento de más de 40.000 empresas en Colombia. Dirección Roberto Pombo. Asesor editorial Daniel Sampero Espina. Producción Juan Abel Gutiérrez y Johnny Rodríguez. Guiones Juan Abel Gutiérrez y Johnny Rodríguez. Postproducción de audio Iván Ayala.